Impulso. Impulsamos tus sentidos en acción. La radio. La radio de tu elección. Transmitiendo desde Tehuacán, Puebla. 103.9 FM. Impulso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Tehuacán, y donde quiera que se encuentre usted, en casa, en el auto, donde quiera que nos esté viendo, en redes sociales. Me da muchísimo gusto estar transmitiendo desde este micrófono de Radio Social Comunitaria Enlace Tehuacán 103.9. Está integrada a la Asociación Nacional de Radios Sociales Indígenas AC, ubicados en la avenida Baja California 3223, Colonia México Sur, Tehuacán, Puebla, en el auditorio Wenmeyer, sede de la Iglesia de las Naciones. Y bueno, pues nuestro número en cabina es el 238-688-3059. Y bueno, pues esperemos que pues sea de su agrado este programón que preparé el día de hoy. Ay, si no me echo porras, ¿yo quién? Y bueno, pues voy a hablar, quiero platicarle el día de hoy de algo que todos sufrimos, y en especial yo, porque de repente estamos tan acostumbrados a vivir en el estrés, que a veces estrés es 4, es 5, es 6 y no sabemos hasta qué número llega, pero esas cargas que nos tenemos en el día a día, pues siempre presionándonos. La verdad es que yo a veces me he puesto a pensar que creo que, bueno, si trabajamos para alguien, esa persona se encarga de presionarnos. Si no, nosotros nos autopresionamos, nos exigimos a veces un poquito de más, o a veces las mismas circunstancias de la vida nos crean un estrés en el que se va creando esa tensión en el cuello, esa tensión en los hombros, esa pesadez en la cabeza, bueno, todos esos síntomas que acarrea el estar tan tensionado en el día a día, y a veces no nos damos cuenta y estamos en tensión. Puede pasar un día, 2 días, semanas, meses, hasta que de repente podemos llegar a tener grandes consecuencias, como puede ser una parálisis facial o el inicio de una parálisis facial, ahí cuando nos empieza a brincar el ojito. Y una parálisis facial se nos puede ahí de repente las consecuencias de que pues la boca lamentablemente se va de lado, hasta algo fatídico como es un derrame cerebral. Eso son consecuencias muy, muy, muy graves que nos puede traer y nos acarrea el estrés. Y bueno, pues la palabra nos habla de eso. Nos habla de que debemos de estar confiados en que el Padre, como yo le llamo Dios del universo, Él siempre, Él dejó a través de sus discípulos y a través de todos estos escritos, Él dejó un legado que tal pareciera que se escribieron hace 2000 años, 2020 años, si usted quiere, pero podemos volverlos a leer y leer y leer en la época que usted quiera, y lo podemos aterrizar a nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, dice San Mateo 11, dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera carga. La verdad es que cuando vivimos en el Padre, cuando estamos con Él, pues sí, se aligeran todas las cargas que podamos llegar a tener. Estoy seguro que si usted asiste a alguna iglesia o asiste a algún lugar donde se practique algún tipo de oración, no me va a dejar mentir, siempre
cuando empezamos a hacer alabanza, oración, empezamos a hacer pues llamar al Padre, como que empieza a cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir. Y además de todo eso, empieza a cambiar nuestra atmósfera y se empiezan a relajar los brazos, las piernas. Esto puede suceder ya sea en un lugar donde usted asista, a lo mejor una iglesia, o bueno, pues hasta en su misma casa puede lograrlo. Puede lograrlo escuchando la música adecuada. No le recomiendo la música de banda para hacer este tipo de cosas. La verdad es que necesita ser una música muy tenue, que nos lleve a la tranquilidad, que nos lleve a la paz. Entonces, no es que tenga no es que tenga algo en contra de la música de banda, pero la verdad es que no se la recomiendo para este tipo de situaciones, porque al contrario, altera muchísimo más. Entonces, si usted hace este ejercicio o hace estos ejercicios en casa, pues va a empezar a sentir cómo se va a empezar a sentir más ligero. Lo puede lograr a través de la oración, a través de la meditación, a través del pensar en tu yo superior, en Dios Padre Todopoderoso, en pensar en Él, empezar a platicar con Él. Al empezar a platicar con Él y soltar esas preguntas, aquellas dudas, aquellas cosas que nos molestan, empezar a platicar, cosas que de los hijos, de los padres, de los hermanos, de los compañeros de trabajo, situaciones en las que a veces actuamos o llegamos a actuar por instinto o porque la materia así es y reacciona, ¿no? Toda acción tiene una reacción y la materia llega a tener muchísimas reacciones, de muévelo de ahí o lo golpeo. Entonces hay que evitar ese tipo de situaciones y eso nos lo trae a nuestra vida, la oración, meditación, el pensar en el Padre. Dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Porque sobre ustedes aprenderán de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero ¿cómo vamos a lograr esto? La verdad es que, miren, yo le voy a ser sincero, yo he sido una persona, toda mi vida he vivido bajo estrés y siempre me he sentido de alguna manera tenso todo el tiempo. De hecho, por ahí algunos amigos siempre se dan cuenta de que de repente siempre ando tenso. Pero he descubierto algunas técnicas que les estoy platicando ahorita que hacen que me empiece a relajar, que me relaje un poquito más o que me relaje más. Porque sí, no podemos vivir así toda la vida, y más cuando ya tenemos determinada edad. A lo mejor a los 20, 25 años, 30 años, pues nos dicen hiperactivos, nos dicen, ves que todo el tiempo andas para allá y para acá. O sea, el mismo estrés no te deja estar en un solo lugar o te deja estar en paz en un solo lugar. Si no eres de las personas que todo el tiempo está, pues ahora sí que, pues brincando de un lado a otro como chícharo y bueno. Entonces, hay que, de repente, cuando llegas a determinada edad, lo que necesitas buscar es paz, es estar tranquilo, pero a veces esa actividad, esa hiperactividad que tiene uno a la cual a lo mejor pues estás acostumbrado, o porque así eres en tu carácter, en tu forma de ser, pues te lleva a tanto estrés. Entonces aquí nos dice que, bueno, que debemos de aprender, nosotros debemos de aprender de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Ahí es donde entra un pequeño detalle. ¿Cuántos de nosotros somos mansos y humildes de corazón? ¿Cómo llegar a ese punto de mansedumbre? ¿Cómo llegar a ser humilde de corazón?
ojo, siempre aclaro esta palabra de humildad, porque muchas personas de repente humildad la confunden o lo confunden con pobreza económica. Y no es así. Humildad es ser una persona en la cual no estés libre de prejuicios, estés libre de ¿cómo explicarlo? Eres una persona sencilla para vivir. Sencilla para vivir. Digo, porque le puedo platicar también del otro lado de la moneda. Hay gente que lamentablemente tiene escasos recursos, pero tiene un ego, tiene una soberbia, tiene ese tipo de situaciones que no necesariamente son bien vistas por el Padre, ¿no? Y no sé, tampoco y menos son bien vistas por la gente que los rodea y la sociedad. ¿Por qué? Porque humildad no tiene absolutamente nada que ver con la pobreza. Humildad es vivir de una manera sencilla, de una manera en la que estés no conforme, pero sí en paz con lo que tienes, y de esa manera no le faltes el respeto a nadie, y también las demás personas te respetan a ti, ¿no? Entonces, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás, solamente si eres manso y humilde de corazón, hallarás descanso para tu alma. Eso es lo que nos dice, ¿sí? Nos lo pone medio muy complicado, ¿no? Nos lo pone un poquito complicado, pero es un trabajo que debemos de hacer. Hallarás un descanso sobre tu alma, porque mi yugo es fácil y aligera la carga. O sea, cuando Él trabaja en nosotros, Él aligera nuestra carga, siempre y cuando nosotros se la entreguemos. El estrés es muy real. El estrés es muy real, pero no tiene que dirigir tu vida, no tiene que estar dentro de tu vida. A través de Cristo podemos replantearlos, reenfocarlo y redefinirlo. Si estás luchando contra el estrés, hay que hacer un trabajo constante en el que podamos buscar dentro de la palabra del Padre, pues, las palabras adecuadas para comprenderlas. Ojo, no es aprenderlas, sino es comprenderlas. Hay que comprender la palabra para poder traerla a nuestra vida. Eso de que a lo mejor, oye, ya me aprendí tantos versículos y me los sé de memoria, sí, pero te los aprendiste, no los comprendiste. Compréndelos y llévalos a tu vida. Y entonces, si estás luchando contra el estrés, bueno, pues nos dan algunas recomendaciones en las que podemos trabajar. El estrés es una lucha demasiado real para la mayoría de nosotros, pero no tiene por qué ser así. Muchas veces podemos verlo como algo con lo que tenemos que lidiar en el día a día, pero Jesús en realidad nos ofrece libertad del estrés mediante su paz. El problema es que muy pocas personas lo buscan, ¿sí? Lo puedes buscar de diferentes formas, de diferentes maneras. Aquí no estamos hablando de una religión, estamos hablando de algo espiritual. ¿Por qué? Porque todas las religiones llevan a lo mismo. Todas las religiones llevan a la espiritualidad, ¿sí? Entonces, aquí no le estamos poniendo nombre a la religión, sino que te lleve a lo espiritual, que te lleve al entrar dentro, al entrar en ti y escudriñar todo aquello que te está haciendo daño, ¿sí? Y entonces dice aquí, pero Jesús en realidad nos ofrece libertad de estrés mediante su paz, si es que nosotros lo buscamos. Ahora bien, vamos a aclarar las cosas. No existe una fórmula mágica para eliminar el estrés para siempre. ¿Por qué? Porque padre sería de que a lo mejor puedo hacer una oración, una meditación, la hago hoy y me dura los próximos 40 años, ¿no?
estaría padrísimo. Pero vamos a acordarnos que el estrés viene a nuestra mente, viene a nuestra vida solo por una cosa, por las emociones que tenemos en el día a día. Dice, el estrés es una respuesta emocional que a veces da pánico, una respuesta emocional y a veces de pánico a situaciones que su cerebro considera amenazantes. Ojo, eso en realidad puede ser algo bueno porque puede salvarlos del peligro, motivarlos a tomar una mejor decisión o ayudarlos a llevar a cabo un cambio necesario. Eso es bueno. Pero cuando el estrés comienza a tomar las riendas de nuestras vidas, entonces tenemos un problema. Tenemos un problema que nos puede llevar, se lo juro, de verdad, nos puede llevar hasta la muerte. Nos puede llevar hasta la muerte. O sea que aguas. Así que tal vez la pregunta no debe ser cómo dejar de estresarse, sino hagamos una mejor pregunta. ¿Cómo podemos replantear la forma en que interpretamos y lidiamos con el estrés? ¿Cómo podemos replantearlo? ¿Cómo podemos replantear el cómo lidiamos? ¿Usted qué hace? Cuando está estresado, ¿usted qué hace? Dice, me tomo una pastilla, ¿no? O corro. Hay quien corre, de verdad. Hay quien se lanza al gimnasio a hacer ejercicio. Hay quien pues, corre para el cerro. Yo soy uno de ellos a veces, ¿no? Corres para el cerro como chivo. ¿Por qué? Porque el estar en medio de la naturaleza también tranquiliza, ¿no? Es algo súper satisfactorio el estar, te trae muchísima paz el estar en medio de la naturaleza, ¿sí? Ahora, ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces? ¿Tú cómo evitas vivir así con estrés? Entonces aquí hay 3 puntos, vamos a mencionar 3 puntos en los que nos pueden ayudar a dirigir la reacción ante el estrés, ¿sí? Y ahora sí no me quiero escuchar como Adal Ramones, pero mi Alex, tócale los tambores. No, entonces, a ver, ahí va el primero. No permita que el estrés domine su vida. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Usted está estresado ahorita? ¿Se siente estresado? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver. Dice, no permita que el estrés domine su vida. Ahora, llame a la mente, escudriñe su mente y vea qué tan dominante ha sido el estrés en su vida. Analícelo en este momento. Permita que el estrés saludable guíe sus decisiones, pero no permita que nuble su juicio. Voy a poner un ejemplo, como el de que vas caminando por la selva y te encuentras un león. ¿Qué es lo primero que haces cuando te encuentras a un león en la selva? Ahí andan los leones, ¿verdad? En la selva. ¿Qué es lo que haces? Pues lo primero que haces es correr, ¿no? De repente te llenas de adrenalina, te llenas de estrés, y es un estrés positivo en el que lo primero que haces es tratar de salvar tu vida ante tal situación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ese estrés hace que te paralices y nubla tu mente y no te deja moverte? Ese estrés, ese miedo de repente. Pues claro que pues de repente te quedas ahí quietecito y pues vas a ser presa fácil para el león, ¿no? Y bueno, pues ya te botanearon. Entonces, lo primero que debes hacer es ver qué tipo de estrés ese es el que estás manejando. Si es el positivo o el que te paraliza. Ante algún problema, cualquier tipo de problema que tú tengas, ¿qué tipo de estrés te está manejando? ¿O qué tipo de estrés manejas en tu vida? Y bueno, pues hay que pedirle a Dios. Pídele a Dios que muestre si su estrés está haciendo que pierda oportunidades que Él le está dando. Porque muchas veces cuando nos paralizamos, puse el ejemplo del león, pero a veces en hasta situaciones mismas del trabajo, cuando sentimos o nos encargan algún tipo de trabajo y sentimos que es un trabajo demasiado grande que no podemos lograr.
o que no podemos hacer. Y nos quedamos paralizados, se nos nubla la mente, no, se nos borra por completo todo. Pasa el día de entrega en el que, pasa la fecha de que tenemos que entregar esa, pues a lo mejor esa presentación o ese trabajo, y nuestra mente sigue nublada, lo cual quiere decir que nos quedamos paralizados por completo. Ese estrés no nos permite crecer dentro de nuestra situación laboral, ¿sí? Otro ejemplo, igual, la familia, a lo mejor cuando se vienen los problemas con los hijos. ¿Qué haces tú cuando tienes problemas con tus hijos? ¿Eres de los que responde o eres de los que te quedas paralizado? ¿Sí? Pero yo me refiero al responder en una manera de apoyar. ¿Qué haces tú? ¿Apoyas a tus hijos? ¿Apoyas a tus hijos o te quedas paralizado? Y únicamente a tu mente y lo único que piensas es, no, yo no puedo apoyar a mi hijo de tal manera. Y estás viendo que a lo mejor si lo apoyas, pues él puede dar un siguiente paso. Pero porque tú sientes que ese apoyo es demasiado grande para ti, no se lo das. O eres de los que se mueven, y dices, va, me aviento, ¿cómo le voy a hacer? No sé, pero vamos a hacerlo. Vamos para adelante. Y vamos para adelante juntos, ¿no? ¿Qué tipo de estrés manejas? ¿Qué tipo de estrés manejamos? Otra cosa, cede el control. Dice, como segundo punto, cede el control. Nada alimenta más el estrés como el control. Ojo, Jesús nos ofrece libertad de cargas pesadas. Jesús nos ofrece libertad de cargas pesadas. Pero aquí está la clave. Tenemos que acudir a Él. Vaya delante de Dios y deje su estrés, y el costo es el control. Pero la recompensa es la libertad, la paz y el descanso. ¿Qué es lo que hacemos primero cuando estamos estresados? No sé, hay quien tiene la bonita costumbre o mala costumbre de se siente estresado, pues a lo mejor ir a tomar la cerveza, ir a tomar la copita, ir con los amigos. Hay quien se pone a hacer ejercicio para desestresarse, hay quien se pone a gritar para desestresarse, también es un desfogue, aunque hace muchísimo daño, nos hace muchísimo daño a todos y a la gente que le rodea, pero de esa manera también hay mucha gente que lo hace. Hay muchísimas maneras de desestresarse. Hay quien se toma la pastillita, ¿no? Una pastillita, un tranquilizante, y se desestresa, entre comillas, ¿no? Porque pasa el efecto de la pastilla y sigue todo exactamente igual. Entonces aquí de lo que se trata es de desestresarnos de alguna manera, o de alguna manera lo más sano posible. Y ya lo vimos al principio, nos dice, al final del día el estrés es mental. Y si permitimos que el estrés nos controle, bueno, pues hay que buscar qué tipo de estrés es, si positivo o negativo, y bueno, pues la salida es el acercarnos al Padre, acercarnos a Dios a través de una oración y pedirle a Él que controle nuestras vidas. Yo no voy a cansar de decirle y de recomendarle, porque la verdad, yo de plano sí siempre le digo, pues no sé, a lo mejor ahorita estoy pensando, porque seré tan flojo para poder llegar y tomar el control de mi vida, pero sabe que ya muchos años traté de hacerlo, o ya muchos años lo hice, y lo único que encontré con el llevar el control de mi vida fue precisamente eso, estrés, pensando que yo era el que podía todo, y en realidad aquí tenemos que ponernos a cuentas con el Padre, y ahora sí, como dicen los empresarios, saber delegarle nuestros problemas al Padre para que Él les dé solución. Oye, Carlos, pero el Padre no va a hacer nada si tú no lo haces. Por supuesto que no. El que va a solucionar los problemas soy yo,
pero Él me va a dar la sabiduría para hacerlo. Él me va a dar la guía para poder hacerlo, ¿sí? Él me va a dar las formas y me va a poner en los lugares exactos, me va a poner en los lugares en la hora y en los lugares exactos para que mis problemas se empiecen a solucionar. Y entonces mi estrés empiece a relajarse. ¿Sabe qué es lo peor de todo que podemos hacer? Acostumbrarnos a vivir así, acostumbrarnos a vivir en el estrés. ¿Por qué? Porque llega el momento en el que empezamos a padecer depresión alta, empezamos a padecer de muchísimas situaciones que no son nada agradables para el ser humano. Vamos a acordarnos que si descuidamos nuestra salud, si descuidamos nuestra manera de pensar y si descuidamos nuestra alma, ¿sí? ¿Qué es lo primero que se va a contaminar? Si descuidamos nuestra alma, se contamina el cuerpo, ¿estás de acuerdo? Y es cuando empezamos a tener consecuencias físicas, ¿sí? Y también se contamina el espíritu. Y al contaminarse el espíritu, deja de haber comunión y deja de haber comunicación con el Padre. Entonces empezamos a vivir pues como zombies. Entonces yo le recomiendo que sigamos estos pequeños pasos. Y para concluir, pues una tercera recomendación que nos dan es pedir sabiduría. Y créame que el pedir sabiduría va conectado con lo que le acabo de comentar hace rato. Pregúntale a Dios si hay algo que este estrés pueda enseñarle. Pregúntale a Dios si hay algo que este estrés pueda enseñarle acerca de la forma de cómo estás trabajando. Pregúntale si el estrés que estás viviendo hay algo en lo que te va a enseñar. Últimamente hay áreas de tu vida o hay áreas de su vida que debe trabajar, de manejar por su cuenta. Se ha comprometido en demasiadas cosas. Pídale a Dios que lo corrija gentilmente, que lo guíe, que lo redirija al centro de su estrés. Y entonces pídale que reemplace con su fuerza su estrés. De esa manera vamos a empezar a trabajar. Pero este no es un trabajo en el que yo ahorita lo pido y al rato, como si fuera magia del mago Frank, aparece el conejito y se nos quita el estrés. No, este es un trabajo diario, de mañana, tarde y noche, o de mañana y noche. Es un trabajo que debemos de hacer día a día. Y esto poco a poco va a ir relajándonos, va a ir quitándose el estrés. Al pedirle al Padre sabiduría y al pedirle que Él guíe nuestras vidas, eso nos va a dar algo tan grande, que es la paz, esa paz interior que todos anhelamos. Entonces, pues de alguna manera, esto que vemos, el tema que vemos el día de hoy, que escuchamos el día de hoy, pues nos lleva a varias reflexiones, ¿no? Nos lleva a varias reflexiones y ahí le va una por una. ¿Cómo puedo comenzar a replantear la forma en la que veo el estrés? En la que el estrés me ataca. ¿Cómo puedo replantearlo? ¿Qué podría enseñarle su estrés sobre la forma en que vive actualmente? ¿Cómo te puede alimentar de manera positiva el estrés que vives actualmente? No sé por qué estás estresado, pero yo le pido al Padre que en este momento, si está dentro de su divina voluntad, se te sea eliminado el estrés que tienes en este momento. Y así como yo le pido al Padre que tu estrés sea eliminado, estoy seguro que mi estrés también será eliminado, porque cuando pido por ti, estoy pidiendo por mí también. Y otra reflexión es, ¿cuáles son algunas cosas
que es posible que necesite dejar para experimentar paz? ¿Cuáles son algunas cosas que es posible que necesite dejar? ¿Qué es lo que necesita dejar? ¿Qué es lo que necesita cambiar en su vida? Oiga, es que debo mucho. Empieza por las cuentas chiquitas. Paga todas sus cuentas chiquitas y empieza con y de las chiquitas te vas con las grandes. Y ya no pidas prestado. ¿Sí? Y de esa manera te vas liberando de ese estrés por deudas. Oye, es que mis hijos, bueno, cambia tú para que puedas entonces, para que entonces puedas guiar con tu propio, se me fue la palabra, con tu ejemplo, puedas guiar a tus hijos. Oye, es que ya no aguanto a tu esposa, ya no aguanto a tu esposa, no, pues ya no la veas, ¿no? Ya no aguanto a mi esposa. Es que ya no aguanto a mi esposa. Ah, bueno, pues nada más acuérdate cuando tú la escogiste. ¿Por qué llegó ese carácter? ¿Por qué ella tiene ese carácter que ahora tiene? ¿Qué fue lo que causó ese carácter? ¿Fuiste tú? Ah, bueno, pues trata de cambiar tú para que ese carácter que tu esposa tenía, pues regrese, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que cambiar en mi vida? ¿Qué es lo que tengo que cambiar en mi vida para que podamos desestresarnos? Muchas veces piensa la gente, no, ya me voy a ir de vacaciones a la montaña o me voy de vacaciones a la playa a desestresarme. Llegas a la playa y parece hormiguero, ¿no? Lleno de gente, problemas aquí, problemas allá, no tienes ni dónde sentarte, no tienes, o sea, bueno, eso no es desestresarse. O sea, al contrario, lo único que vas a hacer es engentarte. Bueno, igual ya llegué a esa edad, ¿no? De que ya te engentas. Pero yo creo que no necesitamos ir tan lejos para desestresarnos. Con el simple hecho de empezar a trabajar en nosotros mismos, a través de una oración, a través de una plática con Dios, a través de una plática interior, que nosotros nos hagamos las preguntas y nosotros mismos también las respondamos. Eso nos va a empezar a desestresar, porque vamos a empezar a darnos cuenta qué es lo que nos está haciendo daño cosa por cosa. Eso es lo importante. Y si a eso unamos la oración y la meditación, créame que lo podemos lograr. Y bueno, nada más porque mi buen Alex en cabina me está diciendo que ya nos tenemos que ir, lo voy a hacer. Me da muchísimo gusto saludarle el día de hoy. Espero que el programa de día de hoy haya sido de su agrado y le haya servido de algo, por lo menos. Que le haya sido de bendición y que por lo menos, haya sembrado ahí una semillita en su mente y en su corazón. Créanme que lo hago con todo el amor del mundo y me dio muchísimo gusto saludarle el día de hoy, martes, y nos vemos el día jueves a las 3 de la tarde. Aquí estaremos, es hoy en su programa Impulso. Véanos en redes sociales, ya sea estoy a través de Facebook, en Radio Enlace Tehuacán 103.9, y bueno, pues también me puede buscar en mi red social, Carlos RG, Impulso con Carlos RG. Ya me acordé, ya se me ha olvidado. Como es una página nueva, es new, acabo de empezar, entonces, bueno, le voy a pedir que por ahí me siga en Impulso con Carlos RG. Y bueno, pues muchísimas gracias, señor, señora, joven
y de verdad es que para mí es un gusto y le doy gracias a Dios por permitirme un día más enfrente de este micrófono. Y recuerde que nosotros somos una radio social comunitaria, nace Tehuacán 103.9 FM, estamos integrados a la Asociación Nacional de Radios Sociales Indígenas AC, ubicados en la Avenida Baja California 3223, Colonia México Sur, Tehuacán, Puebla, en el auditorio Weinmeyer, sede de la Iglesia de las Naciones, y le voy a pedir un favor, nada más un favor es el que le voy a pedir. Que nada ni nadie se atreva a quitarle esa sonrisa del rostro. Nos vemos el martes a las 3, nos vemos y nos escuchamos el martes a las 3 de la tarde. Esto fue Impulso. Impulsamos tus sentidos en acción. 103.9 FM. La radio de tu elección. Transmitiendo desde Tehuacán, Puebla. Impulso. Hasta la próxima.